En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi cuñado me humilló en la cena familiar diciéndome: tuviste suerte de encontrar a mi hermano, considerando tu familia pobre. Frente a todos, lo que él no sabía es que guardé capturas de pantalla de cada mensaje inapropiado que me envió durante años. Anoche nuestra reunión familiar se transformó en una discusión masiva, y la situación se volvió realmente tensa. Todo comenzó como una cena familiar normal, algo que hacemos con bastante frecuencia. Pero esta vez había algo diferente. Mi cuñado Richard venía con su prometida. Para contextualizar, Richard no vive cerca, está en otra ciudad, y debido a su apretada agenda laboral y vida personal, no nos visita mucho. Lo vemos raramente, así que cuando viene a casa es todo un acontecimiento para mis suegros, que lo extrañan muchísimo. Pero esta vez había aún más motivos para sentir curiosidad y emoción. Recientemente se había comprometido con una mujer a quien ninguno de nosotros conocía. El compromiso en sí ocurrió de forma precipitada. Richard solo había estado saliendo con esta mujer durante 3 meses antes de pedirle matrimonio. Aquello nos tomó a todos por sorpresa. Estábamos asombrados, quizás incluso un poco escépticos, simplemente porque todo sucedió tan rápido. Pero como no la habíamos conocido aún, queríamos mantener la mente abierta. Esta cena sería nuestra primera oportunidad para finalmente conocerla y darle la bienvenida a la familia. Todos estábamos expectantes, tal vez incluso un poco nerviosos, pero en general esperábamos lo mejor. Antes de entrar en lo que sucedió durante la cena, hay algo importante que necesito compartir sobre mi cuñado Richard. No es fácil hablar de esto, pero juega un papel crucial en por qué las cosas sucedieron como lo hicieron. En el pasado, Richard ha albergado una obsesión enfermiza por mí. Cuando me incorporé a esta familia, mi cuñado me hizo sentir incómoda de maneras que no sabía cómo manejar. Constantemente hacía comentarios sobre mi apariencia a espaldas de mi esposo, diciendo cosas como que yo era demasiado hermosa para conformarme con él. Al principio pensé que solo estaba siendo amistoso o haciendo bromas torpes. No lo tomé demasiado en serio y asumí que solo intentaba ser amable a su manera. Pero con el tiempo, su comportamiento se volvió más persistente y quedó claro que su interés en mí no era casual. Sus cumplidos se intensificaron. Me prestaba atención excesiva y había algo en su forma de hablar que me generaba incomodidad. Lo que primero había considerado bromas inofensivas comenzó a sentirse como una obsesión. Acechaba mis redes sociales, vigilándome más de lo normal. Me di cuenta cuando empezó a mencionar cosas que no debería haber sabido a menos que hubiera estado siguiendo de cerca mi actividad online. Por ejemplo, durante las conversaciones mencionaba aleatoriamente cosas como: «¿Ese es el vestido que acabas de comprar en el centro comercial al que fuiste con tu hermana?» O «Vaya, tu piel luce radiante después de esa sesión de depilación que tuviste». No eran cosas que yo le hubiera contado. Tuvo que haber revisado mis publicaciones e incluso posiblemente mis ubicaciones etiquetadas para saber ese nivel de detalle. Me provocaba escalofríos. Me hacía sentir como si me estuviera vigilando constantemente, incluso cuando no estaba cerca. Así que eventualmente tomé la decisión de bloquearlo en redes sociales. No quería que tuviera más acceso a mi vida. Pero incluso después de eso, seguía actuando demasiado interesado en mí en persona, lo que me hacía sentir incómoda cada vez que coincidíamos. A pesar de todo esto, nunca le conté a mi esposo el motivo. Es un tema extremadamente delicado en nuestra familia. Hace unos años, ocurrió algo que casi separó a mi esposo y Richard. Richard se había acostado con una ex de mi esposo, y cuando éste lo descubrió, se desató una enorme pelea entre ellos. Según me contaron, la discusión fue tan grave que mis suegros tuvieron que intervenir y casi destroza a la familia. Mi esposo estaba destrozado de que su propio hermano pudiera traicionarlo así. Debido a esa historia me sentí atrapada. No quería mencionar lo que Richard había estado haciendo, porque sabía que reabriría viejas heridas, y temía lo que podría causarle emocionalmente a mi esposo. Así que me lo guardé y simplemente hice lo posible por evitar a Richard cuando podía. Aunque permanecí en silencio, la incomodidad nunca desapareció realmente y con esta cena aproximándose, sabía que tendría que verlo de nuevo y eso me preocupaba. Eventualmente la situación entre mi esposo y Richard se calmó. Richard se disculpó varias veces por lo ocurrido, y prometió cortar lazos con la ex de mi esposo. Esa fue la única forma en que el asunto pudo resolverse. Aunque mi esposo aceptó la disculpa de su hermano, una vez me confesó que le tomó mucho tiempo volver a confiar plenamente en Richard. No fue algo que sanara de la noche a la mañana. Desde fuera, su familia parece muy unida. Todos se llevan bien, y no hay señales del drama pasado. Pero conociendo lo que había sucedido antes, no quería ser la razón por la que estallara otra gran pelea. Por eso elegí no contarle a mi esposo sobre el comportamiento inapropiado de Richard hacia mí. Pensé que si simplemente lo bloqueaba en redes sociales y mantenía mi distancia cuando coincidíamos, el problema desaparecería por sí solo. Y en gran medida, así fue. Una vez que Richard se dio cuenta de que ya no podía vigilarme en línea, dejó de hacer esos comentarios extraños. Y luego, cuando se mudó a otra ciudad por trabajo, se volvió aún más fácil evitarlo. Con la distancia entre nosotros, comencé a sentir que el problema finalmente se había resuelto. Pero cada vez que nos visitaba, las cosas seguían sintiéndose extrañas. Siempre intentaba abrazarme, pero la forma en que lo hacía me incomodaba.
No era solo un abrazo amistoso normal. Se aferraba demasiado tiempo, haciéndolo sentir incómodo y forzado. A veces notaba que me miraba fijamente el pecho o el trasero, lo que me provocaba repulsión y tensión. Era sutil, pero podía darme cuenta de lo que estaba haciendo y me erizaba la piel. Una de las cosas más extrañas, sin embargo, era su hábito de regalarme trajes de baño. Nunca entendí por qué. No era como si alguna vez hubiera mencionado que necesitaba uno, y no era un regalo apropiado para que un cuñado le diera a la esposa de su hermano. Se sentía extraño, como si estuviera intentando cruzar algún tipo de límite. Cada vez que lo hacía, me sentía más y más incómoda a su alrededor, pero seguí eligiendo quedarme callada. Solo quería evitar drama innecesario en la familia, y me convencí de que mientras mantuviera mi distancia, las cosas no escalarían. Pasando a la cena, Richard llegó con su prometida, y tan pronto como ella entró, todos la saludamos calurosamente. Parecía una chica genuinamente dulce y amable. Mis suegros estaban absolutamente encantados de finalmente conocer a la mujer que en sus palabras había capturado a Richard. Dado su historial de no establecerse y estar siempre demasiado ocupado con el trabajo o aventuras, este compromiso era un gran acontecimiento para ellos. Durante toda la cena, todos participaban en la conversación, haciéndole a la pareja todo tipo de preguntas: cómo se conocieron, cuáles eran sus planes de boda y cómo Richard le propuso matrimonio. Era la emoción habitual que viene con recibir a alguien nuevo en la familia. Yo no decía mucho, solo escuchaba en silencio y observaba. Era interesante de ver, especialmente porque era la primera vez que cualquiera de nosotros la conocía. Entonces, de la nada, Richard se volvió hacia mí, su voz cortando la conversación, y dijo: ¿Qué piensas de mi prometida? ¿No crees que es mucho más guapa que tú? Quedé completamente desconcertada. Parpadeé sorprendida. ¿Por qué? ¿Qué clase de pregunta era esa? ¿Por qué diría algo así? Claro, su prometida era guapa, no había duda. Pero la forma en que lo había planteado, la manera en que me había señalado para preguntar, se sentía extraña. No era una pregunta normal. Se sentía dirigida, como si estuviera intentando provocarme una reacción. Mantuve una expresión neutral y simplemente asentí, respondiendo algo como: sí, definitivamente es muy guapa. No sabía qué más decir. Pero antes de que pudiera procesarlo más, Richard de repente soltó en voz alta: me aseguré de conseguir a una mujer más guapa que la esposa de mi hermano. Y luego se rió como si fuera la cosa más divertida del mundo. Antes de que pudiera reaccionar, mi esposo habló, su voz tranquila pero firme. Es insultante llamar a mi esposa simplemente guapa, dijo. Ella es mucho más que eso. Richard resopló, claramente disgustado con la forma en que mi esposo había respondido. Luego se volvió hacia mí nuevamente y con una expresión arrogante dijo: tuviste muchísima suerte de encontrar a mi hermano y casarte con esta familia. No hay manera de que hubieras podido encontrar algo mejor. Sus palabras me golpearon como una losa. Mi estómago se retorció, pero mantuve el rostro neutral. No iba a permitir que obtuviera una reacción de mí tan fácilmente. En cambio, pregunté con calma: ¿qué quieres decir con eso? Sin titubear, Richard sonrió con suficiencia y respondió: bueno, considerando de dónde vienes y tu familia humilde, había grandes posibilidades de que hubieras terminado con algún perdedor, y probablemente estarías viviendo una vida miserable ahora mismo. Sentí que mi respiración se detenía en la garganta. La desfachatez, la arrogancia, había cruzado una línea. No, la había saltado por completo. Mi origen, mi familia, la forma en que me criaron, nada de eso me hacía menos que nadie. Y que él se sentara allí frente a todos y sugiriera que de alguna manera me habían salvado al casarme con esta familia, era repugnante. Por unos segundos, la mesa quedó en silencio. Podía sentir la tensión en el aire. El agarre de mi esposo en mi mano se intensificó. Notaba que estaba hirviendo, aunque aún no había dicho nada. Mis suegros se movieron incómodos, claramente percibiendo que Richard había ido demasiado lejos. Mi esposo y yo simplemente lo miramos fijamente. Sus palabras no solo eran groseras, se sentían deliberadamente crueles. Era como si hubiera estado esperando el momento perfecto para humillarme frente a todos. Sí, vengo de un entorno económicamente modesto, pero eso nunca ha sido algo de lo que me avergüence. Es parte de mi vida, pero no es algo que me guste discutir abiertamente, especialmente frente a familiares. Mi crianza me formó, pero no define mi valor. Y sin embargo, Richard lo estaba usando contra mí como si fuera algún tipo de debilidad. Algo que me hacía menos que él, su prometida o cualquier otra persona en esa mesa. Y lo peor es que lo estaba disfrutando. Podía verlo en su expresión, la arrogancia, la forma en que sus labios se curvaban ligeramente mientras observaba mi reacción. No solo estaba haciendo un comentario desagradable, estaba intentando humillarme. Y para empeorarlo aún más, lo hacía de una manera que parecía estar elogiando a su prometida simultáneamente. Como si al menospreciarme, estuviera demostrando que había mejorado, que había encontrado a alguien mejor que yo. Alguien que él creía que venía de un origen más aceptable. No se detuvo ahí. Después de la cena, todos estábamos relajándonos con bebidas. Naturalmente, el grupo se dividió, hombres y mujeres sentados por separado, charlando entre ellos.
Yo estaba con las otras mujeres, y la prometida de Richard nos contaba emocionada la historia de cómo le propuso matrimonio. Hablaba sobre lo romántico que fue, lo extravagante y lo afortunada que era de haber encontrado a un hombre tan considerado y amoroso. Me senté escuchando educadamente. Unos momentos después, Richard se acercó y se sentó junto a su prometida, colocando un brazo alrededor de ella mientras terminaba de contar su historia de pedida. Entonces, de la nada se volvió hacia mí y dijo: ¿No desearías que te hubieran propuesto matrimonio así también? Escuché que mi hermano te lo propuso en la biblioteca. ¡Qué triste! Parpadeé atónita. ¿Estaba seriamente intentando menospreciar la forma en que mi esposo me pidió matrimonio? Por un momento, solo lo miré fijamente procesando sus palabras. Luego respiré hondo y respondí con calma. En realidad me encantó la forma en que mi esposo me propuso matrimonio en la biblioteca. Es donde nos conocimos por primera vez. No me importaba tener un compromiso ostentoso. Lo que me importaba era que me amaba lo suficiente como para querer casarse conmigo. Y esa era la verdad. Nunca había necesitado una propuesta exagerada y llamativa. Mi esposo me conocía lo suficientemente bien como para entender que algo íntimo y significativo era mucho más importante para mí que los grandes gestos. El hecho de que Richard estuviera intentando hacer parecer que mi propuesta era inferior solo porque no era extravagante, resultaba ridículo. Pero él no había terminado. Sonrió con suficiencia, claramente disfrutándolo, y dijo: «Por favor, si mi hermano realmente quisiera, podría haberte dado una propuesta mucho más grandiosa, ¿sabes? Pero supongo que no todos saben tratar a una mujer tan bien como yo». Y con eso, sonrió arrogantemente y se inclinó para besar a su prometida, como si quisiera demostrar algo. Me sentí verdaderamente furiosa con él en ese momento. Una cosa era hacer comentarios groseros, pero esto era algo completamente distinto. Se estaba esforzando por menospreciar mi relación, a mi esposo. Era indignante y decidí que ya era suficiente. Había mantenido la boca cerrada durante demasiado tiempo, permitiendo que Richard se saliera con la suya con su comportamiento repulsivo. ¿De dónde sacaba el descaro para hablarme así? Para insultarme, humillarme y actuar como si de alguna manera yo estuviera por debajo de él. Había bebido 4 copas y mi paciencia se había agotado. Richard me había empujado demasiado lejos. Así que hice lo que había estado conteniendo durante años. Saqué mi teléfono. Durante mucho tiempo, había guardado capturas de pantalla de cada mensaje inapropiado que Richard me había enviado. Todos los comentarios, todas las comprobaciones extrañas sobre mi vida, todas las cosas que me habían hecho sentir incómoda desde el principio. Los había guardado, no por rencor, sino porque en el fondo siempre tuve la sensación de que un día Richard iría demasiado lejos, y esta noche fue esa noche. Sin dudarlo, envié las capturas de pantalla al chat grupal de la familia. En el momento en que los teléfonos de todos sonaron al unísono, sentí un escalofrío de satisfacción. Uno a uno, todos tomaron sus dispositivos, revisando los mensajes con curiosidad. Giré la cabeza para mirar a Richard. Su rostro había perdido todo el color, sus ojos se abrieron con puro horror mientras se daba cuenta exactamente de lo que había hecho. Mi esposo frunció el ceño mientras se desplazaba por los mensajes. La confusión cruzó su rostro antes de que comenzara a percatarse de lo sórdidos que eran los mensajes de su hermano hacia mí. Miré directamente a Richard, mi voz alta y clara para que todos la escucharan. ¿Recuerdas cómo solías enviarme estos mensajes hace unos años? Acabas de hablar sobre cómo sabes tratar a una mujer. Entonces dime, ¿es así como las tratas? Coqueteando con ellas incluso cuando son la esposa de tu propio hermano. La habitación quedó en completo silencio. Cada persona estaba mirando a Richard ahora. Su prometida estaba leyendo las capturas de pantalla desde el teléfono de una de nuestras primas, y parecía absolutamente destrozada. Su rostro palideció mientras las revisaba. Mis suegros parecían horrorizados. Mi esposo estaba furioso. La boca de Richard quedó abierta, completamente sin palabras. Parecía un ciervo atrapado en los faros, congelado en su sitio mientras la realidad se hundía. Estaba acorralado. No había salida de esto y por primera vez era él quien quedaba humillado. Mi esposo se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de confusión y enojo. «¿Cuándo te envió todos estos mensajes?», preguntó. Su voz baja pero intensa. Fue entonces cuando decidí que ya no iba a contenerme más. No iba a dejar que Richard lo escondiera como si no fuera nada. Así que allí mismo, frente a todos, expliqué todo, y les conté sobre los comentarios que Richard solía hacer a espaldas de mi esposo. Cómo me llamaba demasiado hermosa para conformarme con mi esposo. Les conté cómo acechaba mis redes sociales, vigilándome, y luego mencionaba casualmente detalles de mi vida que no tenía por qué saber. Les conté cómo me hacía sentir incómoda cada vez que nos visitaba, la forma en que me miraba, cómo me regalaba trajes de baño inapropiados, y cómo eventualmente tuve que bloquearlo solo para tener algo de paz. Mientras hablaba, podía ver la mandíbula de mi esposo tensándose cada vez más. Su agarre en su teléfono tan firme que sus nudillos se estaban poniendo blancos. Mis suegros se sentaron en un silencio atónito, sus rostros llenos de conmoción y decepción. La prometida de Richard parecía que estaba a punto de llorar, moviéndose incómodamente en su asiento. Fue entonces cuando Richard finalmente salió de su aturdimiento e intentó interrumpir. Levantó las manos, su voz defensiva y desesperada.
Vamos, esos mensajes ni siquiera significaban nada. Así es como hablaba con las mujeres. Todos me conocen, ella está intentando hacer una montaña de un grano de arena. En ese momento, mi esposo golpeó su teléfono sobre la mesa con un fuerte ruido y se volvió hacia Richard. Su rostro lleno de pura furia. Richard, cierra la boca. Simplemente cállate. Richard cerró la boca inmediatamente. La confianza, la arrogancia, todo se desvaneció de su rostro. Por primera vez desde que lo conocía realmente parecía asustado. Sabía perfectamente que no debía provocar a su hermano mayor, especialmente en estos asuntos. Mis suegros tampoco se quedaron callados. Richard, ¿cómo has podido hacer esto otra vez?, exigió mi suegra, su voz temblando de ira. Es la esposa de tu hermano. ¿No tienes vergüenza? Mi suegro, generalmente un hombre de pocas palabras, simplemente sacudió la cabeza y murmuró. Increíble. Absolutamente vergonzoso. Luego, para mi sorpresa, mi suegra se volvió hacia mí y dijo suavemente. Lo siento muchísimo, querida. No tenía idea de que te había hecho sentir así. Esto es inaceptable. Escuchar esas palabras de ella fue inesperado, pero lo agradecí. Al menos alguien en la familia entendía lo incorrecto que era todo esto. Mientras tanto, la prometida de Richard parecía absolutamente furiosa. Había estado callada desde que leyó los mensajes. Pero la expresión en su rostro lo decía todo. Sus manos estaban apretadas en puños. Sus labios firmemente presionados y seguía mirando a Richard como si quisiera gritarle. No lo hizo, no frente a todos, pero la tensión entre ellos era palpable, y resultaba obvio que esto no era algo que iba a dejar pasar. Me alegré de que al menos ahora supiera qué tipo de hombre iba a ser su esposo. El resto de la velada fue dolorosamente incómodo. Nadie sabía qué decir. Richard apenas habló después de ser puesto en su lugar, y su prometida apenas lo miró. Mi esposo se mantuvo cerca de mí, su mano nunca soltando la mía, pero honestamente, no me arrepiento de nada. Richard había pasado años haciéndome sentir incómoda, menospreciándome, pensando que podía salirse con la suya. Y esta noche me había empujado demasiado lejos. Con gusto habría mantenido la boca cerrada, pero él siguió presionándome. Y ahora finalmente, iba a enfrentar las consecuencias. Después de la fiesta, más tarde esa noche, mi esposo recibió un largo mensaje divagante de Richard. En el mensaje, Richard se hacía la víctima. Me acusó de humillarlo frente a toda la familia y dijo que, como su hermano, mi esposo debería haberle creído a él en lugar de ponerse de mi lado. Richard continuó quejándose de cómo yo había exagerado todo y que yo era el verdadero problema. Me acusó de tener algún tipo de agenda para romper su familia, y consideraba que esto debería haber sido una conversación privada. Era risible. Después de todo lo que había hecho, los mensajes inapropiados, el acoso, los comentarios humillantes en la cena, él todavía de alguna manera se consideraba la víctima. Pero yo era la que causaba problemas. No podía creerlo. Así que Reddit, ¿aita por exponer a mi cuñado por lo que me ha hecho? Actualización 1. Hola a todos. Solo quería tomarme un momento para agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de comentar y compartir sus consejos. Realmente aprecio las opiniones, sugerencias e incluso las críticas. Ha sido increíblemente útil y he considerado muchos de sus comentarios. En primer lugar, mi cuñado nunca había sido tan grosero anteriormente. Era coqueto y siempre me hacía sentir incómoda, pero nunca fue abiertamente irrespetuoso como lo fue esa noche. Honestamente, parecía que su único objetivo durante toda la velada fuera intentar humillarme, y no tengo idea de qué tipo de satisfacción enfermiza obtuvo de ello. Pero al menos ahora la gente finalmente ve cómo es realmente. Estoy verdaderamente aliviada de que la verdad sobre su comportamiento esté ahora al descubierto. Dicho esto, no todos en la familia de mi esposo están de mi lado. Algunos de sus primos que también estaban en el evento se han puesto en contacto conmigo y, aparentemente, incluso ellos piensan que me excedí al confrontar a mi cuñado de esa manera. Sienten que, debido a su naturaleza juguetona, podría haber malinterpretado su comportamiento. Me resulta sumamente frustrante, porque simplemente demuestra cuánto está dispuesta la gente a excusar el mal comportamiento, si ha estado sucediendo durante mucho tiempo. El hecho de que siempre haya sido así, no significa que alguna vez estuviera bien para empezar. Mi cuñado necesita aprender límites y respetarlos. Actualización 2. Quería volver con otra actualización porque he visto a muchas personas preguntándose cómo se siente mi esposo sobre todo esto. Para aclarar las cosas, no está enojado conmigo, ni siquiera un poco. Sé que algunos asumen que estaría molesto o a la defensiva, pero ese no es el caso en absoluto. Tuvimos una conversación larga y sincera, y él entiende perfectamente por qué nunca me sentí cómoda contándole sobre el comportamiento de su hermano antes. De hecho, admitió que se siente mal por no haberlo notado él mismo antes. También me ha prometido que va a hablar directamente con su hermano, y dejarle muy claro que su comportamiento fue completamente inaceptable. No tolerará que me hable inapropiadamente o me falte al respeto nunca más. Saber que me respalda de esta manera significa mucho, y honestamente me hace sentir mucho mejor sobre todo lo ocurrido. En cuanto a mi cuñado, he decidido que he terminado con él. Lo he bloqueado. No tengo intención de interactuar con él de ninguna manera en el futuro, y respecto a los primos que lo defienden, también los estoy ignorando.
Si quieren excusar su comportamiento y actuar como si yo fuera el problema, es asunto suyo. No voy a malgastar mi tiempo o energía intentando cambiar sus opiniones. Al final del día, simplemente me siento aliviada de que mi esposo y yo estemos en la misma página, y que ya no tenga que lidiar con las tonterías de mi cuñado. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización y honestamente pensé que toda esta situación había terminado. Pero entonces ocurrió algo que me sorprendió por completo. Hace unos días, la ahora ex prometida de mi cuñado se puso en contacto conmigo. Al principio no estaba segura de qué esperar. Me envió un mensaje en las redes sociales pidiéndome mi número y, para ser sincera, pensé que quería discutir o defenderlo. Pero cuando finalmente hablamos, me di cuenta de que se había puesto en contacto por una razón completamente diferente, una que me dejó sin palabras. Me contó que después de todo lo sucedido, confrontó a mi cuñado sobre su comportamiento. Al principio él negó todo rotundamente, pero luego ella revisó su teléfono y encontró algo perturbador. Aparentemente, él había guardado más de 30 fotos mías en su móvil. Lo había bloqueado en las redes sociales, pero eso no lo detuvo. Había estado acosándome desde una cuenta falsa, tomando capturas de pantalla de mis publicaciones y guardándolas. Eso ya me puso los pelos de punta, pero luego ella encontró algo aún peor. En la aplicación de notas de su teléfono, descubrió una nota antigua de años atrás donde él había escrito sobre mí. Había entrado en detalles sobre cuánto me amaba, cómo deseaba haberme conocido primero, y la parte que realmente me revolvió el estómago. Escribió que deseaba que su hermano muriera para poder casarse conmigo. Ni siquiera puedo describir lo asqueroso y horroroso que fue escuchar eso. Pensar que había estado obsesionado conmigo de esta manera durante años me hace sentir increíblemente perturbada. Su ex prometida me dijo que después de descubrir todo esto, lo confrontó, pero a pesar de todas las pruebas, él se negó a admitir sus sentimientos. Así que ella terminó la relación, ya que no quería un futuro con él. Dijo que se sintió completamente enferma después de descubrir el tipo de persona que realmente era. Pero antes de cortar lazos con nuestra familia para siempre, quería comunicarse conmigo, no para causar drama, sino porque, como mujer, sentía que era su responsabilidad advertirme, por si acaso. Me dijo que me mantuviera alejada de él, porque genuinamente cree que no es solo un acosador, sino alguien potencialmente peligroso. No tengo palabras. Sabía que mi cuñado me hacía sentir incómoda, pero nunca imaginé que llegara tan lejos. Ni siquiera sé qué hacer con esta información ahora mismo. Solo sé una cosa con certeza. Estoy muy contenta de haberlo bloqueado y me aseguraré de que se mantenga tan lejos de mí como sea posible. Actualización 4. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y realmente creía que esta situación había quedado atrás. Mi esposo ha cortado completamente los lazos con mi cuñado y, durante un tiempo, las cosas se han sentido tranquilas. Pero anoche todo tomó un giro aterrador. De la nada mi cuñado apareció en nuestra puerta completamente ebrio, fuera de sí. Era tarde y no esperábamos a nadie. Así que cuando escuchamos golpes en la puerta inmediatamente me sentí inquieta. Mi esposo fue a revisar y ahí estaba, arrastrando las palabras, apenas capaz de mantenerse en pie. Mi esposo mantuvo la calma y le dijo que se marchara, pero mi cuñado se negó. Siguió insistiendo en que necesitaba disculparse y arreglar las cosas con nosotros. Comenzó a desvariar sobre cómo mis suegros estaban furiosos con él, y cómo todos ahora tenían una mala impresión de él, y que solo si aceptábamos su disculpa se sentiría mejor. Ni siquiera se trataba de hacer las paces, se trataba de limpiar su conciencia. Mi esposo se mantuvo firme y le dijo con contundencia que se fuera. Pero fue entonces cuando las cosas empeoraron. Richard comenzó a gritar mi nombre desde fuera de nuestra puerta. Seguía vociferando para que bajara y lo enfrentara. Escucharlo llamarme así me provocó escalofríos. Se sentía tan agresivo, tan prepotente como si pensara que yo le debía algo. Esa fue la gota que colmó el vaso para mi esposo. Perdió completamente la compostura y le gritó a mi cuñado, exigiéndole que se marchara inmediatamente. En ese momento, estaba genuinamente aterrorizada de que las cosas se volvieran físicas. Mi esposo estaba furioso. Mi cuñado estaba inestable y no tenía idea de lo que era capaz en ese estado. Sin dudar un segundo, tomé mi teléfono y llamé a emergencias. Cuando llegó la policía, mi cuñado se negó a cooperar. Forcejeó con ellos mientras intentaban retirarlo, montando un espectáculo completo justo frente a nuestra casa. Finalmente, lograron controlarlo y llevárselo, pero toda la experiencia me ha dejado conmocionada. Ya ni siquiera sé qué pensar. Sabía que cortar lazos con él era la decisión correcta, pero ahora me doy cuenta de que no es solo un acosador. Está completamente trastornado. No sé qué va a pasar a continuación.